Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy, domingo. Tenemos a los jóvenes parlamentarios, el próximo futuro de México, el próximo Senado, se podrá decir. O sea, yo cambiaría a, no sé, a Marisol o a alguna de ellas por Lili Telles y Kenia. Créanmelo, o sea, hasta la madurez de los estudiantes hay mucha diferencia, mucha. Vamos para que veas el tema. La verdad, mis respetos para este joven estudiante. Hasta parece hijo de político, no sea un hijo de algún político por ahí, yo creo, ¿acaso? Muchas gracias, con su venia, presidente y mesa directiva, senadoras, senadores. El día de hoy, más que venir a pararme aquí a leerles un discurso, trataré de hacerles llegar mi sentir, ya que trato de empatizar con algo que tal pareciera que a muchos no les importa, y es el simple hecho de que todos somos humanos. Todos somos mexicanos. Al Estado y a los particulares solo les conviene tener gente dentro de las prisiones. ¿Por qué? Porque representan dinero. Dinero que sus familias, sus parientes, sus amigos meten a las cárceles, ¿no? Además de todo esto, compañeros, creo que se nos ha olvidado que no debemos de dejar de lado el combate frontal a la delincuencia, que no debemos de olvidar justamente la parte de la prevención antes de del castigo y de la prevención, perdón, y de la reinserción. Pero ya lo hicieron, ya lo cometieron, ya están dentro. Quiero hacer énfasis en que la Suprema Corte justamente nos ha dado cátedra a todos y cada uno de nosotros, ya que en las elecciones de este 2023 será la primera vez que personas privadas de su libertad, recluidas en centros de reinserción social, puedan ejercer su voto. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación les está devolviendo los derechos políticos y electorales, ¿quiénes somos nosotros para arrebatárselos? Entonces, les invito realmente a votar en favor por un México cada vez más humano, cada vez más justo, para todas y para todos. Muchas gracias. Permítame, el orador. Sonido en el escaño 71. ¿Con qué objeto? ¿Acepta el orador la pregunta? Para el orador. Sí, claro. Tiene un minuto para formular la pregunta, por favor. Muchas gracias. Realmente en México, como todos sabemos, las penas son muy largas. Como por ejemplo en Estados Unidos las penas son cortas, ahí sí hay más posibilidad de que los criminales se puedan reinsertar a la sociedad. En cambio en México las penas son muy largas. ¿Cómo podrías reinsertar a la sociedad un criminal que ya pasó gran parte de su vida, como 35 años en cárcel, a la vida, que realmente ya es muy difícil? Además, perdón por interrumpir, además, ahí sí quiero saber una opinión tuya. ¿Tú qué opinas de una persona que, como por ejemplo el monstruo de Catepec, que descuartizaba a las personas y se las comía y daba a comer a demás gente en tamales? ¿Tú qué opinas de una persona así? ¿Debería otra vez estar en la sociedad o debería permanecer ahí en la cárcel? Ok, primero, le agradezco por su pregunta, compañero senador. Por favor. Responderé la primera pregunta. Sé que dispongo de un minuto. Muchas gracias, presidente. La primera pregunta es, justamente, esa es una de las cosas que estamos haciendo mal como sociedad. Se dice que como una persona va a compurgar una pena muy, muy larga, pues ahí déjala. Pues, ¿qué te importa? Pues nunca va a salir. Y le estamos violentando su derecho humano a la educación, a la salud y justamente también al trabajo, porque dentro de estos centros de reinserción social se puede trabajar, pero solo los privilegiados, solo aquellos que cumplan con ciertas condiciones para ser merecedores de. Lo que nosotros buscamos es universalizarlo justamente para que se pueda combatir de cierta manera o se le pueda ayudar a reinsertar, ya ni siquiera si sale o no de la prisión, sino para que pueda seguir siendo o pueda ser funcional dentro de la sociedad que ahora se desempeña, que es la sociedad carcelaria, que no siga involucrándose más dentro del crimen organizado, que busque terminar sus estudios, que busque hacer una carrera técnica, que busque hacer deporte y no unirse aún más a las filas del crimen organizado. En razón de este desafortunado caso, muy desafortunado, del monstruo de Catepec, que cada vez lo vemos más común, ¿no? La antropofagia, que se coman personas. Pues fíjese, compañero parlamentario, que por eso es muy interesante que atendamos estas situaciones. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera sabemos por qué hacen lo que hacen. Sinceramente, y espero no ser muy indolente, ya sabemos a cuántas personas mató, pero no sabemos por qué lo hace, no sabemos por qué lo hizo, porque solo van y los recluyen y ahí los dejan. A nadie le interesa. Esa es la razón por la cual debemos darle peso y prioridad a la reinserción social. Definitivamente, él ya no va a salir, pero necesitamos saber por qué hizo lo que hizo para así poder, como lo decía el compañero parlamentario, poder prevenir y que no se vuelva a repetir. Muchas gracias. Permítame, el orador. Permítame, el orador. Hay otra petición de pregunta. Sonido al escaño 57. ¿Con qué objeto? Para rectificación de hechos, presidente. Un minuto, por favor, para tal efecto. Gracias, presidente. Señor orador, usted decía
que quién es el poder legislativo para quitar ¿Dónde está? o dar derechos. Yo le diría que nosotros vivimos en una democracia, en una república. Nuestra Constitución reconoce 3 poderes de la Unión oficiales más los órganos constitucionales autónomos. No es hablar entre pares entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Legislativo, incluido la Cámara de Senadores. No somos... no estamos hablando entre pares, entonces. Además, si ya existe jurisprudencia, si ya existen criterios de la Corte, entonces no resulta innecesaria la reforma si ya hay criterios de la Corte. Permítame, el orador, dado que fue una rectificación de hechos, no fue una pregunta, tengo que darle el uso de la palabra entonces al escaño 119. Por favor, ¿con qué objeto? Pregunta al orador. Adelante. Tiene un minuto para formular su pregunta, por favor. Perfecto, muchas gracias. Compañero parlamentario, usted mencionó algo sobre cargos públicos y las elecciones que se vienen. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué garantías nos otorga el Estado a nosotros como ciudadanos que un exconvicto ocupe un cargo público? Este es justamente... ¿Puedo contestar? Responder el orador. Justamente por eso nosotros hablamos de la reinserción, ya que eso que usted menciona es parte de la estigmatización que se sigue teniendo aún saliendo de un centro de reinserción social y aún siendo absuelto de dicho crimen. Debemos de dejar de estigmatizarlos, debemos de comprender que al igual que todos nosotros son personas que se han equivocado y que por alguna o por otra razón, por hambre, por necesidad, han llegado a delinquir. Seamos conscientes de las necesidades de nuestro país. Hay personas que matan por 1,000 pesos porque no tienen qué comer. Entonces hay que ser muy honestos y muy pragmáticos en ese aspecto de que es necesario quitarnos la estigma, de dejar de señalarlos, de dejar de relegarlos de la sociedad, porque ellos han pagado su pena para con la sociedad. Y creo que, como lo mencionó el doctor Mancera, en esta tribuna se tiene que hacer historia, señores. Es por eso que tenemos que votar a favor, es por eso que nosotros tenemos que ser la generación del cambio, la generación más humana y la generación más justa. Muchas gracias. Yo digo que debe ser un hijo de algún político. Y chavo se ve, neta, o sea, mejor que todos los de ahorita. A todos los que tenemos, mejor, mucho mejor. Pero chéquese las ideas. Realmente lo que marcan, lo que dicen, lo que expresan, ¿no? Cómo, su forma de discutir. O sea, creo que los de ahorita deberían de aprender mejor de ellos, porque realmente ellos, siendo unos chavitos, si saben de ideas, saben más que los de ahorita. Te dejo que tú opines en los comentarios, pon abajo. Yo soy Carlos y te veo en las siguientes noticias Shots. Bye bye.